ahí está. Como les decía, ¿no es cierto? En el caso del ciclohexano, además, nos permite trabajar también un poquito más adelante otro aspecto de la química orgánica que es tremendamente relevante, que es la isomería, ¿ya? Porque los cicloalcanos, al restringir podríamos decir, la flexibilidad de la molécula, evita que ciertas formas estructurales tridimensionales se conviertan en otras, ¿ok? Entonces nosotros vimos, por ejemplo, ayer que hay ciertas conformaciones, ¿no es cierto? Nosotros tenemos conformaciones que son movimientos de los ángulos que yo puedo mover dentro de la molécula. Y eso, en el caso del ciclohexano, por ejemplo, puede llevar a que yo tenga una molécula que tiene un metil, ¿no es cierto?, en una orientación ecuatorial, y al yo mover los ángulos de enlace, obtener una orientación axial, ¿okay? Y eso es simplemente un movimiento de los ángulos que es perfectamente asequible a temperatura ambiente, y por lo tanto ambas formas moleculares están unidas por un equilibrio, ¿ya? Un equilibrio que se establece a temperatura ambiente sin problema. Como en todos los equilibrios, hay diferentes, ¿no es cierto? Hay una constante de equilibrio. Y esa constante de equilibrio es una medida de qué tanta estabilidad tiene uno en relación al otro, ¿okay? Y ayer hablábamos, ¿no es cierto?, de que había poblaciones de las conformaciones, que las conformaciones tenían ciertas poblaciones, tenían ciertas, digamos, estabilidades, y que esas estabilidades llevaban a tener una abundancia dentro de la población de moléculas, porque nunca hablamos de una molécula totalmente aislada, sino que hablamos de poblaciones de moléculas. Y por lo tanto, cuando tenemos, ¿no es cierto?, el metil, el grupo metilo, y está, ¿no es cierto?, la molécula interconvirtiéndose entre la forma ecuatorial y la forma axial, esas dos unidades, esas dos orientaciones, tienen una estabilidad cada uno, y esa estabilidad guarda relación con las interacciones electrónicas que hay dentro de la estructura molecular. Entonces, como comentábamos ayer también, la orientación ecuatorial es una orientación que es considerablemente más estable que la orientación axial, porque la orientación axial comparte espacio físico con las otras dos orientaciones axiales que tiene la molécula en cada superficie del ciclo, ¿okay? Entonces siempre vamos a tener en el ciclo, entendiéndose que el ciclo marca una suerte digamos, de plano, ¿no es cierto?, de pseudoplano. Siempre vamos a tener grupos que van a estar por encima del plano y otros grupos que van a estar por debajo del plano. Siempre voy a tener 3 arriba y 3 abajo. Pueden ser hidrógenos, pueden ser otros grupos, pero siempre voy a tener 3 arriba y 3 abajo. Los 3 de arriba están compartiendo cierto espacio físico, ¿ya? Y los de abajo están compartiendo otro espacio físico. Los ecuatoriales, al contrario, tienden a salir del plano, ¿no es cierto?, a continuar el plano, y tienden a salir de la estructura sin compartir espacio físico con el resto. Se tienden a alejar al final de cuentas de la molécula. Y eso evita la interacción electrónica y por lo tanto evita la acumulación de energía potencial. Por lo tanto, el corolario de todo esto, la consecuencia, es que conformaciones que tienen grupos voluminosos en orientaciones axiales tienden a tener más energía potencial que aquellas que tienen los grupos en orientación ecuatorial, ¿okay? O, dicho de otra manera, los grupos ecuatoriales son más estables que los grupos axiales, entendiéndose de que no es el grupo en sí mismo, sino que es la conformación de la molécula que lleva a que ese grupo esté en esa orientación. Esa parte es importante considerarla. ¿Hay alguna duda hasta el momento en relación a esto para que podamos avanzar? ¿O se entiende entre lo que hablamos ayer y lo que estamos hablando ahora? ¿Me tienen que parar? Sí se entiende, profe. ¿Alguna duda? Vale. Continuemos entonces. Entonces, bueno, aquí hay una muestra gráfica de lo que les decía, ¿no es cierto? El compartir espacio físico de los grupos axiales tiende a generar estas interacciones que se conocen como interacciones 1,3 diaxiales. ¿Por qué 1,3? Porque si uno enumera la molécula, siempre están separadas por 3. Tengo 1, 2, 3,
1, ¿no es cierto? 1, 2, 3 y tengo el 3. Entonces estas interacciones se conocen como 1,3 diaxiales y aumentan la energía potencial de la molécula y por lo tanto la hacen menos estable. Entonces, y eso tiene una consecuencia en la población que va a existir de esas conformaciones dentro de la población completa de las moléculas. ¿Okay? Como les decía, lo que se establece es un equilibrio. Como las moléculas tienen la posibilidad de tener una, digamos, tienen la capacidad de interconvertirse una en la otra a temperatura ambiente, entonces lo que se establece es un equilibrio en donde continuamente hay moléculas pasando de un estado al otro. ¿Okay? Y lo que nos entrega la constante de equilibrio no es más que una cuantificación de cuánto existe de cada uno de ellos en ese equilibrio. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, una constante de equilibrio, recuerden que la constante de equilibrio matemáticamente la expresamos como la concentración de productos partido por la concentración de reactivos, ¿no es cierto? En este caso, no estamos hablando de una reacción química, pero sí estamos hablando de una interconversión de una cosa en la otra. Entonces, la constante de equilibrio que hay entre la forma axial y la forma ecuatorial, ¿no es cierto?, nos indica cuál es la proporción de cada uno de los grupos, la orientación de cada uno de los grupos. Entonces, si nosotros tenemos una constante de equilibrio que tiene un número igual a 1, eso significa que yo tengo la misma cantidad de productos, de concentración de productos que de reactivos, es decir, la misma concentración de conformaciones ecuatoriales versus conformaciones axiales. ¿Por qué? Porque voy a tener la misma concentración arriba, la misma concentración abajo, 1 a 1, 1. ¿Okay? Y eso evidentemente sucede si todos los sustituyentes son hidrógenos, porque ambas conformaciones son idénticas cuando los grupos son hidrógenos. Pero si tenemos un grupo metilo, lo que va a suceder es que voy a poder tener ese sustituyente metilo axial o ese metilo en orientación ecuatorial. ¿Ya? En ese caso, la constante de equilibrio cambia de 1 a 18. ¿Qué significa 18? Significa que tengo 18 veces más concentración del producto ecuatorial versus axial. ¿Okay? Y ustedes ahí pueden hacer la matemática, ¿no es cierto? ¿Qué significa, qué significa eso en términos de, digamos, de porcentajes? Es decir, ¿cuál es el porcentaje? ¿Okay? Creo que hay una demostración matemática un poquito más adelante. Lo que nos muestra esta tabla es cómo va cambiando esa proporción con el volumen de los grupos y la identidad de los grupos. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos grupos alquilos, es decir, grupos que están compuestos por otros grupos, por otras cadenas de carbonos y hidrógenos, a medida que la cadena se va haciendo más voluminosa, la interacción entre esos grupos voluminosos y los otros hidrógenos, ¿no es cierto?, en las interacciones 1,3 diaxiales, va a provocar que la proporción que hay del ecuatorial versus el axial sea mayor. ¿Y por qué es mayor? Porque recuerden que la constante de equilibrio es una medida de la estabilidad de los reactivos o productos, en este caso, ¿no es cierto?, ecuatorial axial. Por lo tanto, a medida que yo hago más voluminoso un grupo, ese grupo más voluminoso genera más interacciones electrónicas entre ese grupo voluminoso y los otros grupos en la misma orientación axial que él, y esa interacción acumula energía potencial. Eso significa que esa conformación tiene mucha más energía potencial que una que tiene un grupo de menos volumen. Y ese aumento en la energía potencial hace que la proporción de ese conformeno en relación al resto sea muchísimo menor. Que era lo que en cierta manera entregaba la distribución de Boltzmann, ¿okay? Que era lo que comentábamos también ayer. O sea, la distribución de Boltzmann nos dice que cuando nos pasamos de las 2 kilocalorías por mol entre el que está abajo y el que le sigue, entonces voy a obtener menos de un 0,1%. Entonces aquí estamos viendo un poco lo mismo, pero desde el punto de vista de la constante de equilibrio. ¿Okay? Y lo estamos viendo directamente, no en energía, lo estamos viendo en constante de equilibrio en proporciones. Pero no olvidar el sentido físico. Esa proporción va cambiando porque va cambiando la energía de las conformaciones y por lo tanto eso se ve reflejado
en la abundancia que tienen las conformaciones en la distribución. ¿Okay? Entonces, si nosotros tenemos un grupo etilo, pasamos de tener, ¿no es cierto?, un grupo metilo y lo estiramos con un átomo de carbono más y pasamos a tener 21. Este se llama isopropilo, ¿ya? Tenemos un propano, un propilo, pero no tiene la misma, no sigue la cadena lineal, entonces se llama isopropilo. Es 35 veces, porque como ramificamos la cadena, la hacemos más voluminosa, ¿ya? Y si volvemos a hacer lo mismo y reemplazamos ese hidrógeno por otro grupo metilo, obtenemos lo que se conoce como un terbutilo. Y los terbutilos son, digamos, casi por definición, el grupo voluminoso que se utiliza siempre para probar qué pasa cuando hay un grupo voluminoso en una posición. ¿Okay? Entonces, el terbutilo, ¿no es cierto?, genera una constante de equilibrio que ya es del orden de por 10 a la 3. ¿Okay? Y eso significa que hay 4.000, en este caso 4.800 veces más proporción ecuatorial versus axial. Es decir, ya la energía acumulada del terbutilo interactuando con los otros hidrógenos lleva a que esa conformación donde él es axial tenga una energía potencial tan alta que prácticamente no tiene abundancia porque es muy improbable que la molécula tenga esa cantidad de energía en esa conformación. ¿Okay? De hecho, se utiliza el terbutilo precisamente para fijar conformaciones, ¿ya? Es decir, cuando uno tiene la necesidad de fijar una conformación para visualizar efectos de otras moléculas, por ejemplo, como reacciones, que por donde entra, si entra por arriba, si entra por abajo, para evitar que la molécula esté constantemente equilibrándose entre una conformación y otra, se coloca un grupo terbutilo en una posición para hacer que el resto de la molécula no tenga otra opción que estar de esa cierta manera. Y así se puede, digamos, estudiar otro aspecto de una reacción química, por ejemplo. Fíjense que los grupos que no son grupos alquilos, como por ejemplo los halógenos, un grupo ciano, pueden tener, ¿no es cierto?, volúmenes mayores, por supuesto, que el hidrógeno y por lo tanto constantes de equilibrio mayores, pero nunca llegan, obviamente, a las cantidades que tienen los grupos multiatómicos. ¿Okay? El grupo OH es el único que se le empieza medio a acercar, pero ya este es un grupo de dos átomos. ¿Ya? Pero en el caso de los halógenos sí podemos alcanzar a ver con cierta tendencia, digamos, aunque se pierde al final, el volumen. El átomo de flúor es un átomo relativamente pequeño. ¿Ya? El átomo de cloro ya empieza a ser un poco más grande y el bromo y el yodo son más grandes, pero también son más, ¿cómo lo digo esto de forma? Porque en realidad la forma que uno lo dice es como medio floppy, es como medio suave, ¿ya? Y es porque los electrones que están lejos de la parte de afuera de su estructura electrónica sienten muy poquito digamos, la atracción del núcleo. Entonces esos electrones como que podríamos decir como que medio se mandan solos, ¿ya? Entonces no es una esfera electrónica muy dura, tiende a ser mucho más polarizable, se dice, esa es la palabra correcta. Y por lo tanto tienden a no generar tanta interacción, es decir, cuando yo los acerco a algo que tiene, en donde se molestan, simplemente mueven un poco los electrones a otros lados y no hay problema, no son duros, ¿ya? Son más blandos, podríamos decir. De hecho, el concepto de duro y blando fue un concepto que se utilizó mucho a principios de siglo para explicar muchas cosas como la acidez, la basicidad, etc. Pero después se desechó un poco el concepto, pero todavía sigue, digamos, el efecto físico, que en realidad que es el tema de la polarizabilidad. ¿Okay? Vale. Como les decía, el ciclo alcano también nos permite estudiar un aspecto, podríamos decir, de las moléculas orgánicas que también es tremendamente interesante, y es la isomería. ¿Okay? La isomería se produce cuando la orientación de los grupos o la conectividad de los grupos también lleva a que la molécula
no pueda interconvertir dos formas simplemente moviendo ángulos. ¿Okay? Entonces, si yo coloco una barrera energética lo suficientemente grande como para que a temperatura ambiente una molécula no pueda pasar de una orientación a otra, es decir, por ejemplo, si yo pusiera una barrera para que un metilo ecuatorial no pudiese convertirse en axial, entonces esas dos moléculas a temperatura ambiente serían estables y serían aislables una de la otra. ¿Por qué? Porque yo al colocar la barrera rompo el equilibrio, ya no hay equilibrio, ya no hay posibilidad de pasar de uno al otro, y por lo tanto yo podría tener en un frasco uno y en otro frasco otro. ¿Okay? Entonces, eso sucede cuando la estructura molecular de alguna manera evita que orientaciones espaciales, digamos, se intercambien una en la otra dentro de una molécula. ¿Okay? Cuando hablamos de solo orientaciones espaciales, entonces a esa isomería le llamamos estereoisomería. ¿Okay? ¿Cuál sería la que no es estereoisomería? La isomería que es por conectividad. Por ejemplo, si yo tengo lo que hablábamos del grupo propilo y el grupo isopropilo. Es decir, cuando yo tengo tres carbonos uno al lado del otro, o cuando reordeno esos átomos con una conectividad diferente para generar una molécula que tiene los mismos átomos, mismo número de átomos y tipo de átomos, pero conectados de una manera diferente. ¿Ya? En el caso de los estereoisómeros, yo no estoy conectando distinto. Lo que estoy haciendo es llevar a una orientación espacial diferente. Entonces, ahí los estereoisómeros se distinguen solo porque están orientados de una manera distinta. Todos estos conceptos los vamos a llevar un poco a la práctica con algunos ejercicios y llevando un poco digamos, al papel el tema, porque son conceptos que ahora yo les estoy explicando como en el aire, pero que se entienden mejor cuando uno los aplica. ¿Okay? Voy a buscar mis lentes porque estoy con este computador. Vale. Ahí sí. Ya. Entonces, por ejemplo, tenemos un 1,4 dimetilciclohexano. ¿Ya? Piensen ustedes cómo yo dibujaría un 1,4 dimetilciclohexano. Siguiendo un poco las reglas que habíamos visto de la UPAC, ¿no es cierto? Un 1,4 dimetilciclohexano, ¿no es cierto? Yo tendría que dibujar un ciclohexano, lo voy a dibujar aquí como un hexágono simplemente. Ahí, ¿no es cierto? Luego, si yo quiero colocarlos, puedo numerar, y aquí la numeración es igual para todos lados, yo puedo numerarlo como yo quiera, lo voy a numerar así, 1, ¿no es cierto? 2, y etcétera, 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 hasta el 6. Entonces yo tendría 1, 2, 3, 4. Por lo tanto, el metilo tendría que ir aquí y el otro metilo tendría que ir acá. Aprovecho de introducirles ciertas formas de dibujar las moléculas orgánicas que son mucho más simples que otras. ¿Ok? Se los voy a dibujar aquí en un ladito. Por ejemplo, cuando uno tiene una molécula que tiene átomos de carbono, lo que uno va haciendo es que va dibujando rayas simplemente. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Cada raya significa un enlace entre dos átomos de carbono. Eso significa que aquí en la punta hay un átomo de carbono y en cada esquina hay otro átomo de carbono. Entonces, esta molécula que yo dibujé aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Cada átomo de carbono, si es que yo no dibujo un enlace a un átomo diferente, yo tengo que asumir que está formando enlaces con hidrógenos. Es decir, si yo dibujo esta molécula así, yo tengo que asumir que aquí al final, ¿no es cierto? Voy a tener, puesto un poquito con el notebook, ¿no es cierto? Voy a tener 1, ¿no es cierto? Ahí. Espérense que tengo un mouse aquí que me puede servir. Sí, ahí sí.
Entonces voy a tener, ahí sí, 3 hidrógenos, aquí voy a tener 2 hidrógenos y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, de esta manera es una forma resumida, podríamos decir, de las moléculas. Y de hecho aquí la hemos estado utilizando porque aquí yo no dibujo cada hidrógeno de la molécula. ¿No es cierto? Dibujo solamente los que me interesa dibujar. ¿Ya? Acá, cuando yo dibujo el ciclohexano, que me quedó horrible, lo voy a dejar de nuevo aquí. Bueno, aquí tampoco me quedó muy bien. ¿No es cierto? Cuando yo dibujo el ciclohexano acá, y yo lo dibujo de esta manera, 1,4 dimetilciclohexano, no estoy dibujando ninguno de los hidrógenos que tiene, pero eso no significa que no los tenga. Aquí hay 3 hidrógenos, acá también, etcétera, etcétera. Fíjense que cuando yo dibujo esto, el nombre es 1,4 dimetilciclohexano. Sin embargo, si yo ahora trato de dibujar una forma más exacta de la molécula, una forma que ya muestra la orientación de los grupos, voy a necesariamente tener que tomar la decisión de en qué orientación coloco los grupos metilos. Alguien podría colocarlos de esta manera, porque como el profe dijo que los grupos ecuatoriales eran más estables, entonces la lógica podría ser dejar los 2 metilos ecuatoriales, ¿no es cierto? Pero otra persona podría dejar uno ecuatorial y otro axial. Si yo llevo esto de nuevo al dibujo que está acá, si ustedes se acuerdan, habíamos dicho de que cuando nosotros dibujábamos un tetraedro, el tetraedro en perspectiva tenía 2 grupos que eran planos, ¿no es cierto? Y 2 grupos que estaban en una cierta perspectiva. Por ejemplo, así y así. Si esto es plano, entonces yo tengo que tener un grupo que está hacia adelante y otro que está un poco hacia atrás. Y lo mismo acá. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo dibujo esta molécula que está acá y la miro desde arriba, lo que yo voy a ver es que el metilo está hacia atrás, por lo tanto aquí tendría que haber un metilo y aquí tendría que haber un hidrógeno. Y este que está aquí estaría mirando hacia adelante, eso significa que aquí estaría el metilo y aquí estaría el hidrógeno. ¿Okay? Pero si hago exactamente lo mismo acá, mirando desde acá, ese metilo está hacia atrás, igual como estaba en esta molécula de acá, ¿no es cierto? Tendríamos el metilo para atrás y el hidrógeno adelante. Y el metilo que está en este lado de acá también estaría hacia atrás. Ojalá ahí le digo, porque no me deja dibujar tan abajo. Entonces, estos dos dibujos son distintos. Aquí el metilo están, si yo lo miro, estos están a lados contrarios y acá están al mismo lado. Si yo le trato de colocar un nombre a ambos, voy a obtener el mismo nombre. 1, 2, 3, 4, dimetilciclohexano. 1, 2, 3, 4, dimetilciclohexano. Cuando sucede eso, cuando yo tengo 2 moléculas, ¿no es cierto?, que responden al mismo nombre, pero que tienen una orientación espacial diferente, podrían ser isómeros, específicamente estereoisómeros. Pero alguien me podría decir, oiga, profe, pero si yo hago un movimiento de los ángulos, yo puedo convertir los grupos axiales en ecuatoriales y los ecuatoriales en axiales. Eso era lo que sucedía con la molécula anterior, el metilciclohexano, ¿no es cierto? Yo convertía el metilciclohexano ecuatorial en metilciclohexano axial. ¿Por qué? Porque estaban unidos a través de un equilibrio. Entonces la pregunta es, estos dos grupos que están aquí, ¿no es cierto?, ¿están también unidos por un equilibrio o no? ¿Cómo respondo a esa pregunta? Bueno, si están unidos por un equilibrio, y yo sé que los equilibrios de los ciclos hexanos se realizan moviendo estos grupos, ¿no es cierto? Esta punta de aquí yo la tiro hacia abajo y esta punta de aquí yo la tiro hacia arriba, o en el otro caso al revés, ¿no es cierto? Yo debería obtener la otra conformación. Hagamos el ejemplo. Si yo ahora intercambio la conformación, ¿no es cierto? El dibujo ahora sería así. ¿No es cierto? Esta punta bajó y esta punta subió. Este metilo de acá, ¿no es cierto?, al bajar queda así.
Y este metilo de acá, al subir, queda así. Y eso está bien con lo que nosotros sabemos, porque nosotros sabemos que cuando yo hago el ring flip, cuando yo intercambio la conformación de una silla a la otra, lo que sucede es que los grupos que están en una orientación se convierten a la otra orientación. Es decir, los grupos ecuatoriales se convierten en axiales y los axiales en ecuatoriales. Esta molécula tiene dos grupos ecuatoriales y por lo tanto cuando yo hago el ring flip obtengo dos grupos axiales. Si yo hago lo mismo con esta otra molécula, el mismo ejercicio, ¿no es cierto? Voy a tener un metilo, ¿no es cierto?, que está hacia abajo, también se convierte en axial, y este que está axial ahora se va a convertir en ecuatorial. Aquí me quedé sin espacio, pero se entiende que va así y no para arriba. ¿Okay? Y pasa lo que tenía que pasar. El ecuatorial se convirtió en axial, pero el axial se convirtió en ecuatorial. Y esto de acá no es igual a la de allá. Y acá entre ellos también son diferentes. Es decir, ¿qué sucede en la práctica? Que no importa lo que yo le haga al 1,4 dimetilcicloxano de la izquierda, nunca lo puedo convertir en el de la derecha y viceversa. Por lo tanto, no están unidos a través de un equilibrio y por lo tanto no son conformaciones uno del otro. Cada uno tiene sus propias dos conformaciones silla y por lo tanto no son conformaciones y la única forma de distinguirlos es a través de indicar qué tipo de estereoisómeros son. ¿Okay? Para este tipo de moléculas nosotros le llamamos a esto, utilizamos la denominación cis y trans. ¿Okay? ¿Cómo denominamos, cómo sabemos que estamos enfrente del cis o del trans? Se le dice cis cuando los dos grupos están hacia el mismo lado, entre comillas, del ciclo. Fíjense que cada vez que ustedes toman un ciclo, ¿ya?, ustedes toman uno de los carbonos, siempre van a tener dos lados de ese enlace, ¿no es cierto? Por ejemplo aquí. En este carbono específicamente, el grupo axial está hacia abajo y el hidrógeno está hacia arriba. En este grupo de acá, cuando yo divido el enlace, el metilo quedó abajo también. Cuando ambos están hacia abajo, se toma la denominación cis. Entonces aquí nos encontramos con el cis 1,4 dimetilciclohexano. Aquí viene una parte importante. Si yo hago un ring flip, es decir, si yo ahora intercambio la molécula para otra conformación, yo debería obtener una segunda conformación, pero para la misma molécula. Si mi molécula es el cis 1,4 dimetilciclohexano, cambiar la conformación de esa molécula no debiese cambiar que sigan siendo cis. Si yo hago esto mismo de nuevo, ¿no es cierto?, me doy cuenta de que este metilo sigue estando hacia abajo y este de acá también sigue estando hacia abajo. Es decir, siguen siendo cis. Aquí entonces me estoy enfrentando a dos ciclos, ¿no es cierto?, dos conformaciones del mismo isómero, el cis 1,4 dimetilciclohexano. Si yo hago... bueno, otra cosa importante. Si yo comparo ahora la energía entre estas dos conformaciones, me voy a encontrar con que ambas tienen un metilo en orientación ecuatorial y uno en axial, y por lo tanto ambas tienen la misma energía. Eso significa que la constante de equilibrio entre ambas es igual a 1. No hay ninguna que sea más estable que la otra. Y hay 50% de un lado y 50% del otro. Veamos qué sucede cuando yo ahora veo al otro isómero que estábamos viendo aquí. Fíjense, voy a hacer el mismo ejercicio. Divido el enlace, este metilo está hacia abajo, y cuando divido el enlace acá, este metilo quedó arriba. Cuando están a lados contrarios, ¿no es cierto?, se dice que son trans. Y de nuevo, si yo hago el ring flip, ¿no es cierto?, este metilo ecuatorial se convierte en axial, este metilo ecuatorial se convierte en axial, ¿no es cierto?, pero siguen siendo trans. ¿Ok?
Eso, el cis y el trans, al final de cuentas, es una cualidad de la molécula en sí, ¿ya? Que no cambia al mover los enlaces, ¿okay? Al mover los ángulos de enlace que se pueden mover a temperatura ambiente, ¿no es cierto? Los ángulos diedros, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, hasta aquí, ¿se entiende? ¿O hay dudas? ¿Todo bien? ¿Entiende, profe? Vale. Obviamente, en el caso anterior, ¿no es cierto? En el caso del trans, sí hay una distinción, porque aquí yo puedo tener una conformación que tiene 2 ecuatoriales y otra conformación que puede tener 2 axiales. En este caso, los 2 axiales, ¿no es cierto?, son menos estables que los ecuatoriales y por lo tanto la conformación diecuatorial es más estable que la conformación diaxial. Y en este caso sí, obviamente, hay una mayor proporción del diecuatorial que del diaxial. ¿Okay? Vale. Vayamos probando qué sucede con otros ciclohexanos que también tienen una disustitución. Por ejemplo, ¿qué pasa si a mí me preguntan por el cis 1-terbutil 3-metil ciclohexano? ¿Ya? En base a la nomenclatura que yo sé, eso ustedes debiesen poder aplicarlo, ¿ok? Porque, como les digo, lo importante es que sepan escribir una molécula en base al nombre más que ponerle nombre a una molécula. Entonces, fíjense, si ustedes le dicen, y ustedes siempre, estas cosas siempre se leen de atrás para adelante. Tengo un ciclohexano, entonces ustedes pueden dibujar un ciclohexano así. 3-metil, y aquí voy a colocar cualquier numeración, 1, 2, 3, ¿no es cierto? 3-metil, un terbutil, y el terbutil es un butilo, es decir, un grupo con 4 átomos de carbono, pero que está en orientación tert, que es esta, que parece un arbolito. ¿Okay? Eso que tengo ahí es el 1-terbutil 3-metilciclohexano. Ahora, para que sea así, significa que los grupos tienen que estar, ¿no es cierto?, al mismo lado. Y eso se hace colocando una orientación, ¿no es cierto?, de los grupos. Si están para el mismo lado, cuando uno los dibuja así planos, colocarlos para el mismo lado es súper fácil. Simplemente los coloco los dos, ¿no es cierto?, con la misma orientación. ¿No es cierto? El trans tendría que tener uno hacia adelante y otro hacia atrás. ¿Ok? Ya. Entonces, el cis tiene los dos grupos. En este caso, fíjense, vamos a hacer el ejercicio. El metilo está hacia abajo, el terbutilo está hacia abajo. Tengo cis. En el otro caso, en el trans, hago el mismo ejercicio, metilo hacia abajo, terbutilo hacia arriba, o sea, trans. Entonces, uno dibuja uno, en este caso los dos grupos están ecuatoriales. Si yo hago el ring flip, obtengo los dos grupos axiales. Esta punta baja hacia allá, esta punta sube hacia allá, ¿no es cierto? Y obtengo el terbutilo ecuatorial y el metilo ecuatorial, o sea, perdón, axial. Obviamente que si yo me hacen elegir entre estas dos conformaciones, yo voy a... hay una ecuatorial y una axial, ¿no es cierto? Perdón, aquí hay dos ecuatoriales y aquí hay dos axiales. Obviamente voy a preferir este, ¿no es cierto? Porque es más estable, porque tiene menos grupos voluminosos axiales. En este caso, ninguno. Si nos vamos al trans, ¿no es cierto? En el trans, yo en este primer dibujo tengo al terbutilo ecuatorial y al metilo axial. En el otro dibujo tengo al terbutilo axial y al metilo ecuatorial. En ambos casos tengo un ecuatorial y un axial, pero no da lo mismo, porque el ecuatorial, ¿no es cierto?, en el lado derecho es el metilo y en el lado izquierdo es el terbutilo. Y yo sé que el terbutilo es mucho más voluminoso que el metilo y que por lo tanto la molécula va a preferir tener ese terbutilo ecuatorial sí o sí, independiente de los otros grupos. Así que
lo que voy a observar es que esta conformación con el terbutilo ecuatorial va a ser mucho más estable que aquella con el terbutilo axial. ¿Okay? ¿Se entiende? Entonces, aquí hay un ejemplo. A mí me preguntan, ¿este de aquí es el isómero cis o el isómero trans? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que ir a los grupos que están sustituidos, ¿no es cierto? Dividir el enlace y verificar hacia dónde está el grupo que tiene la sustitución. O sea, en este caso el metilo está hacia abajo y en este caso también está hacia abajo. Por lo tanto, este grupo que yo tengo aquí corresponde al cis. El trans lo podría dibujar simplemente moviendo cualquiera de estos dos grupos metilos a la otra orientación sin mover la otra. ¿Ya? Porque si muevo la otra, de nuevo obtengo el cis. ¿Okay? Entonces tenemos cis y el trans, por ejemplo, lo podríamos tener si es que este metilo de aquí lo intercambio con este hidrógeno de aquí y obtengo el trans. Fíjense que sacar esto, ¿no es cierto? Y ponerlo en el otro lugar, requiere de que yo rompa enlaces. Y eso es precisamente lo que la molécula no puede hacer. ¿Ya? Tendría que romper enlace, por ejemplo, tendría que romper este enlace para que este de aquí pudiese girar, esto se diese la vuelta y volver a formar el enlace. Y eso es lo que a temperatura ambiente no sucede y por lo tanto es la razón por la cual no existe un equilibrio entre un isómero cis y un isómero trans. Ok. Ya, terminemos con un par de ejercicios. Dice, determine cuál de los siguientes compuestos es un isómero cis y un isómero trans. A. Tenemos. ¿Qué creen ustedes? ¿Cis o trans? Cis. Ese es trans, ¿o no? No, cis. Para Ah, abajo, chucho. para abajo. Vamos con el otro. ¿Cis o trans? Cis. Cis. Para arriba, para arriba. ¿Cis o trans? Cis. Cis. Para abajo, para abajo. Ay, no sé por qué me sale esa. Ahí. ¿Cis o trans? Trans. Trans. El bromo está para abajo, el metilo está para arriba. ¿Cis o trans? Trans. Trans. Ya. Para arriba, para abajo. ¿Cis o trans? Trans. Abajo, arriba. ¿Alguien no entendió ni palote de lo que estoy haciendo aquí? ¿O todos te entienden? Porque uno se puede confundir, o sea, obviamente te puedes confundir sobre todo al principio, ¿cierto? Pero lo importante es que si alguien no entiende nada de lo que le estoy hablando, es importante que lo vaya indicando, ¿vale? Aquí hay otro ejemplo. Dice, ¿cuál de los siguientes ciclohexanos diaxiales tiene la energía más alta? Primero, y esto es algo que tienen que aprender cuando les hacen una pregunta, descompongan lo que les están pidiendo y sigan una lógica. Me están preguntando por la energía más alta. Ok, si me están preguntando por la energía más alta, lo primero que me tengo que preguntar yo es, ¿de qué depende que la energía sea más alta o menos alta en una molécula? ¿No es cierto? En el contexto que lo estamos viendo nosotros, correspondería a las interacciones electrónicas que tiene la molécula dentro de su estructura, ¿no es cierto?
Y como estamos hablando de ciclohexanos, con ciertas sustituciones, entonces la lógica está qué interacciones entre axiales o ecuatoriales tienen los grupos entre ellos. Nosotros sabemos que los grupos ecuatoriales son más estables que los axiales, pero si yo analizo la molécula me voy a encontrar con que tengo una molécula que es diaxial, diaxial y diaxial. Es decir, en la práctica no hay uno que tenga menos axiales que el otro. Así que esa no es la diferencia. Pero si la energía depende de la interacción diaxial, yo tengo que analizar con quién se está dando esa interacción diaxial. Entonces, por ejemplo, este metilo de aquí, ¿con quién está chocando, podríamos decir? ¿Alguien? ¿Y con hidrógeno? Con hidrógenos, específicamente con los hidrógenos que también están axiales hacia arriba. ¿No es cierto? Y este cloro, ¿con quién se está molestando? También con los otros hidrógenos que comparten esa orientación. Sabiendo esto ahora, ¿con quién se molesta este metilo ahora? Con el cloro. Con Con el el cloro cloro y otro hidrógeno. y el otro hidrógeno que está acá, ¿no es cierto? ¿Y el de la derecha? ¿Con quién se molesta el metilo, por ejemplo? Con hidrógeno. Puro hidrógeno. Con los hidrógenos. Y el cloro también con los hidrógenos. Entonces, de los tres, ¿cuál es el que tiene más interacciones entre grupos voluminosos? El B. El B. Entre el A y el C no hay mucha diferencia, ¿no es cierto? Porque el A y el C, todos van a tener interacciones diaxiales entre los grupos voluminosos y los hidrógenos, lo cual no es tan malo. Pero el B no solamente tiene interacciones entre los grupos que están arriba y abajo, sino que además coloqué los dos grupos voluminosos mirando para el mismo lado. Y eso genera una interacción, obviamente, que es mayor. Si esa interacción es mayor, la energía también es mayor. Y por lo tanto, la respuesta es que la molécula B es la que tendría la mayor energía. ¿Ok? Entonces, sigan esa lógica de las preguntas. No se tiren hacia a contestar hacia lo loco. ¿Ya? Si me están preguntando por algo, entonces tengo que preguntarme, ¿qué criterio tengo yo para poder, digamos, responder a esa pregunta? Si me están hablando de energía, bueno, ¿de qué depende la energía? ¿Y en qué contexto me lo están preguntando? ¿Me lo están preguntando por conformaciones? ¿Me lo están preguntando por otro tema, donde la energía también tiene algo que ver, etcétera? ¿Okay? Llevémoslo ahora. Ustedes que hicieron una carrera científica, digamos, y bioquímica más encima, tienen aquí una molécula que les va a salir por todos lados, en todos los ciclos habidos por haber, la glucosa. La glucosa es una aldosa, que se llama, ¿ya? Y es un carbohidrato, ¿ya? Más específicamente una aldohexosa. Y las aldohexosas tienden a formar ciclos de 6 para estabilizar su estructura en solución. ¿Okay? Vamos a hablar de eso, vamos a ver algunas de las reacciones, etcétera, básicas que nos permiten entender esto para que en el próximo curso puedan ver por qué la glucosa hace lo que hace. ¿Okay? Y que de hecho no es la única manera que tiene de estabilizarse en formar el ciclo de 6, sino que también puede hacer formar un ciclo de 5, etcétera. ¿Okay? Vamos a ver cómo funciona eso. Pero por el momento, miremos la glucosa. ¿Okay? Dice, la forma más estable de la glucosa, o también conocido como el azúcar de la sangre, digamos, que es el que se mide cuando uno se pone con un dedito, etcétera, para ver los diabéticos, etcétera, es un anillo de 6 miembros en conformación silla, con sus 5 sustituyentes en posiciones ecuatoriales. Dibuje la forma más estable de la glucosa colocando los grupos OH en los enlaces apropiados de la conformación silla.
Entonces, ¿cuál de estos dos sería el grupo ecuatorial? ¿El de arriba o el de abajo? Mm, mm, mm. El de arriba. Arriba. Siguiente, arriba o abajo. 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 Siguiente, arriba o abajo. Arriba. Siguiente, Abajo. Abajo. 1OH, 2OH, 3OH, 4OH. Después tenemos este grupo CH2OH y tenemos el oxígeno que está formando el ciclo. ¿Okay? Los demás grupos son hidrógenos. Fíjense, ahora si lo vemos desde el punto de vista de la isomería. Este OH, aquí no podemos simplemente utilizar cis y trans, ¿no es cierto? Porque no tenemos no tenemos dos grupos solamente para comparar, tenemos muchos grupos. Entonces no existe una glucosa cis y una glucosa trans. ¿Okay? Pero sí podemos analizar la orientación relativa de los grupos. Es decir, ¿este grupo OH está cis o está trans con este OH de acá? ¿Cuál, profe? Si este OH de aquí, pregunto, ¿está cis o está trans con este OH de acá? Trans. Trans. Porque si yo hago esto, ¿no es cierto? Este OH está hacia arriba y este OH está hacia abajo. Es decir, si yo lo quisiera dibujar aquí, yo tendría que colocar, ¿no es cierto? Este hacia adelante y este tendría que estar hacia atrás. Y aquí también está trans. Y aquí también está trans. ¿No es cierto? Y aquí también está trans. ¿Okay? Después vamos a ver que cada uno de estos grupos, para poder nosotros después distinguir entre, por ejemplo, una molécula que es igual a la glucosa, pero que en vez de tener este OH lo tiene aquí, lo tiene acá, ahí nos convertimos esa molécula en otro azúcar distinto, que tiene otro nombre. Para poder distinguir entre uno y otro, vamos a tener que utilizar otra nomenclatura mucho más compleja que simplemente cis y trans. ¿Okay? Entonces, de esa la vamos a ver un poco más adelante. ¿Okay? Solo les voy a introducir a los alquenos. En los alquenos también vamos a utilizar la isomería cis y trans porque la formación de un doble enlace también restringe el giro de los enlaces y permite de que dos grupos sean distintos. ¿Ya? En los alquenos, ¿no es cierto? Se le llama alquenos a los alcanos que tienen algún carbono con hibridación sp2. ¿Okay? Estos que ustedes ven aquí, la mayoría son terpenos. ¿Ya? Son de una familia que se llaman terpenos, que son compuestos naturales que ustedes van a encontrar en plantas e insectos muy seguido. Los más pequeños, como estos que están acá, son bastante volátiles y tienen olores bastante característicos. Por ejemplo, el limoneno es el olorcito que ustedes le van a encontrar al olor como cítrico típico del limón o de las naranjas. ¿Okay? Los pomelos, etc. Todos tienen limoneno y tienen además otros compuestos relacionados que hacen que las dos cosas huelan diferentes. ¿Okay? Nosotros tenemos receptores en la nariz que son capaces de detectar este tipo de compuestos y la proporción entre ellos, y por eso que distinguimos entre un limón y una naranja. ¿Okay? Pero en general son bastante volátiles y por eso que su uso es precisamente, muchas veces tiene que ver precisamente con esa volatilidad. El betafelandreno, que es el olor que ustedes van a encontrar en el aceite del eucalipto, por ejemplo, y otros que ya son más grandes, son menos volátiles y tienden a ser como un poco, digamos, cerosos. ¿Okay? Este, por ejemplo, el alfa-ferneseno, es parte del recubrimiento que tienen de forma natural las manzanas. ¿Cierto? Cuando uno toma una manzana, como que la puede como pulir un poco así en el pantalón y la deja brillantita.
y eso es porque tiene una cerita que le permite a la fruta no pudrirse en el árbol. ¿Ok? La idea de la fruta, recuerden que los árboles lo que hacen con esa fruta es que después esa frutita, cuando cae, viene un animalito, se la come, va más allá, hace caquita, y la semilla termina en otro lado y hay otro arbolito. ¿Ok? Entonces, si se pudre en el árbol, ya eso no sucede y se pierde la gracia. Entonces, la misma planta genera este tipo de compuestos en la superficie para evitar el pudrimiento en el árbol. ¿Okay? Y en este caso, por ejemplo, tenemos este muscaluro, que es una feromona ¿cómo se llama? De las moscas comunes. Y este también es algo parecido, pero que se utiliza por algunas algas cafés. Entonces estos compuestos tienen muchísimas utilidades y los van a encontrar en una gran cantidad de sistemas biológicos diferentes, se los van a encontrar bastante seguidos. ¿Okay? Obviamente también vamos a ver la función doble enlace, que es la que en realidad estamos tratando de analizar un poco aquí, unida a otros grupos funcionales, formando otro tipo de compuestos también sin problema, pero la idea es que aislemos un poco el grupo para que lo entendamos un poco mejor. ¿Okay? Ya, vamos a ver esto en la nomenclatura ya en la próxima clase, pero esencialmente es agregar el par digamos, de excepciones que lleva a la formación de un doble enlace. Esencialmente que la cadena ahora que tiene el doble enlace tiene que ser la más larga, aunque existe una cadena más larga, pero la que yo elija tiene que tener el doble enlace, por ejemplo. La numeración tiene que tener al doble enlace, ¿no es cierto?, dentro de su estructura, etc. Entonces, eso lo vamos a ver con un poquito más de detalle en la próxima clase. ¿Dudas? ¿Se entendió bien? Sí, todo bien, profe. Ya, súper. Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Sí, profe. La próxima semana tendríamos un nuevo módulo experimental, ¿ya? Donde vamos a hablar sobre cosas experimentales y cómo vamos trabajando las moléculas orgánicas en la realidad, digamos. Y nuestras clases normales jueves y viernes, ¿vale? Les voy a colocar voy a revisar porque ya no me acuerdo muy bien qué clases son las que están en los links para ubicarnos más o menos dónde vamos y qué clases deberían ir revisando antes de las reuniones del jueves y el viernes. Ya, profe. Ya, chicos, que tengan un buen fin de semana. Chao, Gracias, que estés profe. bien. Usted Chao, igual. profe. Profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe.